Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Como vieron en el anuncio en Teams, vamos a ver qué es un generador de funciones y qué es un osciloscopio. Vamos a ir poco a poco. Voy a tratar de trabajar con el simulador, pero también, así como en la clase pasada, vamos a ver en general qué cosas son estos dos instrumentos, cuáles son cuáles son sus características principales, cuánto cuestan, dónde los encontramos. Ese tipo de cosas que a veces, pues, no les damos importancia y a veces llegamos al laboratorio y pues ahí están los instrumentos, ¿no? Hay que usarlos y ya, pero no vemos de dónde vienen, qué son, cómo funcionan. Eso es lo que voy a intentar hacer con ustedes, aunque sea de forma virtual, tratar de ver cómo se manipula una señal como tal y tratar de llevarlo a un plano un poco más real con los instrumentos que tenemos en Multisim, ¿vale? Para tratar o para abordar el tema del generador de funciones, resulta que también tengo que abordar el tema del osciloscopio, ¿sí? Los dos son instrumentos, solo que uno, como su nombre lo indica, genera señales y el otro, que es el osciloscopio, lo que hace es medir las señales. En la clase pasada lo que vimos fue precisamente cómo funcionaba un multímetro, ¿recuerdan? Entonces vimos los dos tipos de multímetro en general, vimos el multímetro portátil, que es el que pues conocemos y que a lo mejor algunos de ustedes tienen en su casa, aunque sea de los de a 100 pesos, que vimos que hay de 100 pesos. Y también vimos que hay unos más caros, que son los equipos de banco, así se les llama, multímetros de banco, que tienen obviamente más durabilidad, características mejores en cuanto a la garantía de la medición que hacen y demás, ¿sí? Más o menos igual va a suceder con el generador de funciones y con el osciloscopio, ¿sí? Incluso de los generadores de funciones hay algunos que se pueden conectar a la computadora. No sé si sabían eso, aparte de los comerciales que son más caros. Ahorita van a ver, vamos a meternos en Mercado Libre y demás, para que vean ese tipo de detalles, ¿no? Bien, antes de iniciar, ¿alguien tiene una pequeña idea de lo que es un generador de funciones? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie lo ha visto en su vida, jamás, mente, nunca? Pues bueno, ahorita con lo que dijo, pues genera señales, ¿no? Bueno, Ajá, es lo que... Pues pero sí, genera señales. Bueno, la senoidal es para ver la señal senoidal, ¿no? De alguna forma, ujú, que es la cuadrada y varias otras, que no recuerdo que vi en metrología, pero no recuerdo muy bien. típicamente son tres tipos de señales: Ujú. cuadrada, senoidal y triangular. Son tres casi siempre, ¿sí? Bueno, aquí cabe señalar que el generador de funciones, su misión no es mostrar señales, sino generar señales, ¿sí? ¿Y para qué me sirve en particular? Sí, es cierto, ya sé que genera señales, pero ¿como para qué? ¿Qué objetivo tiene en la vida? ¿Por qué se dieron a la tarea de tener que generar ese tipo de señales? Bueno, pues muy sencillo. Cualquier circuito que ustedes armen, normalmente es para alguna aplicación, ¿no? Por ejemplo, los amplificadores. Los amplificadores amplifican, sí, ya lo sé. Pero ¿qué tipo de señales amplifican? Por ejemplo, cuando ustedes se ponen sus audífonos, ya sea desde su celular, de su reproductor MP3, desde su computadora, desde la lab, a la salida necesitan un amplificador. ¿Por qué? Porque la señal, ahorita en estos tiempos, pues todo gira en torno a lo digital, ¿no? Al girar en torno a lo digital, entonces lo que está sucediendo es que, sí es cierto, se procesa de manera digital, pero eventualmente debe haber un proceso de conversión de analógico, no, de digital a analógico, para después pasar por una etapa amplificadora y luego esa etapa amplificadora es donde se conectan sus audífonos para poder escuchar la música, ¿sale? Entonces, ¿cómo saben que ese amplificador va a funcionar? Pues tienen que hacerles pruebas, ¿no? Pero normalmente esas pruebas
se hacen utilizando señales muy específicas para poder obtener las características de algún circuito, el que éste sea. ¿Sí? Para eso sirve. Entonces, el generador de funciones sí genera funciones, pero el fin es poder realizar pruebas específicas sobre circuitos y poder obtener las características del funcionamiento de dicho circuito que está siendo sometido a prueba. ¿Sí? Es como como ese amplificador que les digo. Cuando ustedes metan una señal de audio a ese amplificador para después mandarlo a una bocina o unos audífonos o lo que sea, pues la señal de audio no crean que es una senoidal así bien bonita. ¿Alguien ha visto alguna vez en un osciloscopio cómo es una señal de audio? ¿No? Pues ahí resulta que una señal de audio no es para, sí son senoidales, pero no van a ver una señal así bien dibujadita cuando la puedan ver en un osciloscopio. Van a ver una maraña así como de señales superpuestas una sobre otra. Así no podrían hacer las pruebas hacia hacia un circuito. Estoy poniendo un ejemplo de amplificador, pero puede ser un amplificador, un oscilador, un sujetador, un rectificador de señales, no sé, el circuito que ustedes me digan, deben probarlo antes de ponerlo a funcionar ya en el contexto para el cual está diseñado. Pero necesitamos saber, por ejemplo, si acepta bien o si maneja bien las señales senoidales, cuál es la frecuencia a la cual trabaja ese circuito, si hay atenuaciones, si hay ruidos. O sea, hay muchas cosas que medir de un circuito antes de llevarlo ya a su contexto para el cual va a ser aplicado. Por eso es que se necesita inyectar una señal muy específica, ya sea cuadrada, senoidal o o triangular, que son las tres básicas que se utilizan para hacer pruebas en los circuitos. Por eso es importante saber cómo funciona un circuito, porque pues no solamente existe el multímetro para medir, sino pues qué medimos, ¿no? Cómo generamos una señal, y las señales que genera el generador son normalmente alternas. Si queremos generar una señal directa, bueno, usamos una fuente de alimentación normal, ¿no? Eso creo que sí se la saben. Entonces, si nos vamos al ámbito de los generadores de funciones, voy a compartir mi pantalla, voy a empezar a compartir para que empecemos a ver cómo son, dónde los conseguimos, a lo mejor cuánto cuestan. Me voy a ir a la confiable, ¿no? Me voy a ir a Mercado Libre. Y ahí le voy a poner generador. Ahorita les paso la imagen de funciones. De funciones. A ver si me lo da porque ahí está. Ya se ve, ya, ¿verdad? Fíjense. Este Chirris es un generador de funciones que vale 300 pesos. Obvio, no sé si se nota que está hecho con pues con componentes no tan profesionales, ni el encapsulado, ni la carcasa, ni nada tan así, tan padrísimo que digamos, ¿sí? Pero finalmente para una aplicación escolar, de que sirve, sirve, ¿no? Obviamente, si se fijan, este es para que lo armen ustedes. Está padre, ¿no? ¿Lo vieron? Ya debe estar calculado y vale 300 pesos. Si alguien quiere hacer su generador de funciones, pues ahí está. Ahora, si ya se quieren ir ya algo así bien profesional, pues entonces ya nos vamos a un generador de este tipo, que es como los que hay en el laboratorio, ¿sí? No sé si observan que aquí en este generador podemos identificar como que varias secciones, ¿no? Aquí seguramente todos estos botones que estoy marcando ahorita tendrán que ver con los menús, y no sé si se acuerdan, en la clase pasada, creo que era de esta misma marca, vimos el multímetro que también tenía aquí de este lado un montón de botones junto con todos los botones que servían para manipular al multímetro. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces igual tiene una pantalla. Aquí lástima que, pues vamos a ver si se alcanza a ver esta. Si observan ahí en la pantallita aparece algo así como frecuencia, amplitud, offset, duty, fase. Ahorita vamos a explicar qué significa todo eso. Esta imagen particularmente me resulta bastante útil, ¿no?
Y si observan, aquí está estos botones, tienen que ver más con elección de parámetros u opciones en función de lo siguiente que tenemos aquí a la derecha. ¿Ya vieron? Que tenemos esto acá. Observen que tenemos las funciones que yo necesito colocar, ¿va? Seguramente, si nos vamos a donde dice Wave, ahí es donde en el menú aquí en la pantallita nos dirá si queremos algún tipo de señal, ya sea senoidal, cuadrada o triangular y demás. Voy a pasar así rápido nada más. Por acá tenemos un dial, ¿sí? Con ese vamos modificando si yo quiero típicamente o más voltaje o más frecuencia, dependiendo de lo que yo vaya a generar por acá con estos, con estos controles, ¿sí? Este de hecho tiene dos salidas. Miren, yo no había visto un generador con dos salidas. Las dos supongo yo que son configurables a senoidales, cuadradas o demás. Y por acá viene uno de contador. Este particularmente yo nunca lo he usado, ¿eh? Pero supongo que es una señal cuadrada, ¿sí? Porque todos los generadores, aparte de la señal senoidal, cuadrada, triangular, que se pueda generar con una frecuencia variable, hay también una salida que me genera una señal puramente cuadrada, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un tipo y ya vieron que vale ¿cuánto? 2,400 pesos. Aquí hay otros. Aquí tenemos uno de 700 pesos. Hay unos que son muy, muy caseros. ¿Ya vieron? Que vienen ya ensamblados. Este vale 1,287. Y si observan, bueno, nada más tiene un display, les menciona ahí. Supongo que este está fabricado o utiliza también un microcontrolador para poder generar precisamente las señales y poder manejar todo lo necesario para ese generador de funciones, ¿no? Vamos a ver en otro lado si hay algún otro. Y creo que pues ya, de los que hay en el laboratorio, si no mal recuerdo es este, ¿ya vieron? ¿Ya vieron cuánto vale? Está bien barato, ¿no? No son nada baratitos estos aparatos, pero observen, vamos a intentar observar. A ver, voy a intentar pasar esto para acá abajo. Ahí está. Para que se me quite del lado derecho. Ya después lo cambio. Es que cuando hago la grabación, no sé si han fijado que del lado derecho aparecen las cámaras. Entonces, a veces encima con la imagen, voy a ver si ahorita moviendo las cámaras funciona. Este Beca Precision es uno de los que hay en el laboratorio y de hecho la mayoría de los generadores que son de laboratorio son como este, aunque ya vimos uno un poquito más, vamos a decirle moderno, pero fíjense, tiene por aquí su respectivo, su respectiva pantallita donde aparecen los valores o los datos, pero aquí todavía son de displays de 7 segmentos, ¿sí? Aquí abajo viene los controles de frecuencia, viene los controles de ay, no alcanzo a ver ahí qué dice exactamente. No se alcanza a ver, vienen aquí unos atenuadores y demás. En la parte de arriba ya se fijaron que dice rango. Y viene 1 kilo, 10 kilos, o creo que viene 1, 10, 100, 1 kilo, 10 kilos. Después viene 1 mega y 10 megas, ¿no? Hasta ahí va. Y en la parte inferior dice on-off y ya les dice el ciclo de trabajo, si quieren que sea nivel CMOS para bajar el voltaje de la salida, el voltaje de offset, vienen varias cosas. Viene ya después en las perillitas que tenemos aquí, ahí sí alcanzo a leer uno que dice ciclo de trabajo, es el primero. Después viene el nivel CMOS que quiero trabajar, si quiero aplicarle un offset, y el nivel del voltaje de la salida. Los generadores de funciones normalmente no trabajan a voltajes demasiado grandes, ¿sí? Trabajan a voltajes relativamente pequeños. Estamos hablando a lo mejor de 0 a 12 volts, cuando mucho, ya sea en sus señales cuadradas, triangulares o senoidales. Entonces, para eso sirven estos. Poco a poco vamos a ir viendo para qué nos funcionan. Y abajo ven que dice TTL-CMOS, viene el de la salida. Ahí al lado del triangulito, donde viene el signo de admiración, ahí viene un valor en ohms. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Se alcanza a ver o no? Bueno, resulta que todos estos instrumentos tienen una impedancia de salida, que es importante si queremos ser muy precisos en los cálculos que se hacen sobre equipos o circuitos que se estén comprobando, ¿no?
Y bueno, ya viene todos estos controlcitos, ¿va? Fíjense qué modelo, es más, hasta lo vamos a probar. Por ahí, si alguien puede buscar la hoja de datos de este instrumento, ayúdenme ya que andamos en esto. Es el BK Precision, ¿verdad? Lo que pasa es que en el manual de usuario, ahí viene la imagen de la carátula y ahí sí vamos a poder leer bien qué es lo que dice cada uno de ellos, ¿no? Si lo encuentran, ponen el enlace aquí en el grupo de WhatsApp, en el grupo de, no, en el chat de Zoom y vamos trabajando sobre ese, ¿no? Es 4017A, ese es el que estamos viendo ahorita, ¿va? Ahorita me regreso a este, pero ya vieron, vale 13,520 pesos, está medio carito, ¿no? Y ya aquí nos volvemos a encontrar uno de 3,000 pesos. Está interesante el costo de este contra el costo de este otro, ¿no? ¿Cuál será la diferencia? Después viene otro, fíjense, igual que tiene una pantalla mucho más grande, pero fíjense que viene para todos los bolsillos, ¿eh? O sea, hay desde los chiquititos hasta este, por ejemplo, imagínense, generadores de funciones de 30,000 pesos, o sea, hay para dónde hacerse. Entonces, insisto, independientemente de que este es el que típicamente nos encontraríamos en el laboratorio, hay muchos otros, pero al igual que los multímetros, en general, muchos de estos instrumentos, aunque se vea que tiene más botones y demás, casi siempre todos tienen las mismas secciones, aunque cada sección pueda tener pues más botones o menos dependiendo del instrumento de medición, ¿vale? Mucho de lo que es el costo de este tipo de aparatos tiene que ver más con la calidad de la señal que puede generar y que esa señal no se distorsione, ¿vale? O incluso hasta qué frecuencia de señal puede trabajar. A lo mejor aquí me está haciendo falta un tema anterior a esto, porque tendríamos que ver cuáles son las características de una señal senoidal, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que en electromagnetismo, pues ya debieron haber visto ese tema en particular de qué es una señal periódica, cuáles son sus características y demás cosas, ¿va? Entonces, hasta aquí que tengan alguna duda de esto que acabamos de ver. Ahorita está así platicadito, ¿eh? ¿Alguna pregunta que les surja de esto? ¿No? Por el momento, por mi parte, no. ¿No? Ah, ok, gracias. Va que va. Bueno, entonces ese es el generador de funciones en general. Insisto, en resumen, ¿para qué me sirve un generador de funciones? Para poder inyectar señales a circuitos que van a ser probados en cuanto a sus características, ¿no? Entonces, sí es cierto, el generador genera señales, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para hacer pruebas en circuitos en particular. Ahora, si ya me voy yo a los osciloscopios, el osciloscopio, los osciloscopios son un equivalente de los, bueno, no sé si voy a decir una sandez, pero los osciloscopios en general, pudiesen ser la evolución de los multímetros, porque el multímetro, por ejemplo, sí me puede dar un voltaje, ¿no? Yo le puedo decir, dame por favor, o medimos en nuestros contactos de la casa donde conectamos las cosas, podemos colocar precisamente el multímetro, medir el voltaje de corriente alterna y nos va a decir 127 volts o 130 volts o 120, dependiendo de la calidad de la señal que tengamos en nuestra casa. Pero, ¿sí? No podemos ver la forma de onda. O sea, sabemos que hay un voltaje, pero no sabemos qué forma tiene. El osciloscopio me permite medir y ver las formas de onda de las señales alternas y directas. Ojo, el multímetro, como su nombre lo indica, me permite medir varias cosas en un mismo instrumento. Voltaje, corriente, resistencia, ¿qué otra cosa?
frecuencia, a los diodos, continuidad, no sé, me permite hasta temperatura, hay algunos que tienen para medir, ¿no? Sin embargo, el osciloscopio de manera nativa solamente me sirve para medir voltajes, solamente. ¿Queda claro eso? El osciloscopio solo me permite medir voltajes. ¿Qué pasó, Joel? ¿El osciloscopio es lo mismo que un analizador de espectros? No, son distintos. ¿Son distintos? Ujú. Ok, gracias. Sí, el analizador de espectro, digamos que cacha todas las señales electromagnéticas que hay en el ambiente y puedes ver, pues, los picos de señal, qué características tienen, qué tipo de frecuencias están manejando en tu zona, pero de lo que hay alrededor en el campo electromagnético. ¿Sí? Así si quieres checar si está llegando bien una señal de radio, por ejemplo, bueno, lo sintonizas y te fijas si en tal punto está llegando con el pico de fuerza que tú necesitas que llegue. ¿Sí? Para eso sirven los analizadores de espectro. Hay otros que se llaman, esos son para sistemas digitales, que son analizadores de señales, pero son de tipo digital nada más. Aquí estamos hablando de instrumentos que me permiten medir y visualizar ondas alternas y directas. Pero insisto mucho en este detalle. El osciloscopio solamente me permite medir voltajes, nada más. Ahora, después vamos a llegar a otro asunto. El multímetro tiene un campo de acción muy particular y el osciloscopio tiene otro campo de acción particular, aunque con los dos, por ejemplo, podemos medir voltajes. ¿Vale? Ahora, en estos, observen que, por ejemplo, hay uno de 3,000 pesos. Oigan, hay un montón de ofertas aquí, ¿eh? Ya me está gustando. Es más, ahí vengo. Voy a comprar. Fíjense, este es un osciloscopio y la mayor parte de los osciloscopios, fíjense, tienen una pantalla. Eso sí, todos tienen una pantalla, ya sea color o blanco y negro, que me van dando las características. Abajo vienen los botones de los menús en particular. También al lado derecho vienen botones de menús. Ahí ya vienen los canales de entrada. No sé si alcanzan a ver que en la parte inferior, en el circulito naranja dice canal 1. En el segundo dice canal 2. Y el gen en este, la verdad, no sé a qué se refiera. No había visto este generador en particular. Después viene una sección que no sé si ven. La primera sección donde están los botoncitos amarillos y azules, no sé si alcanzan a verlos. Dice canal 1, canal 2, configuración, y vienen dos perillitas, uno que tiene flechitas hacia arriba y hacia abajo, pero ahí dice vertical. ¿Ya vieron? Después, al ladito, viene uno que dice horizontal. ¿Ya lo vieron? Igual tiene una perillita. Después viene un botón verde, verde limón, a lo mejor es. Abajo tiene su propia perilla y toda esa sección es horizontal. Y después al lado viene otro recuadro que dice trigger. ¿Sí lo ven o no lo ven? Y en el trigger dice mode, edge, CHX y también tiene una perilla de arriba para abajo. Bueno, en la parte superior, no sé si alcanzan a ver que tiene pues una especie de, sería como un controlcito de posición, arriba, abajo, izquierda, derecha, ok. Viene ya el menú, viene run stop o autocalibrado, si quieren llamarlo así. Esa es la ventaja de los osciloscopios digitales. ¿Por qué? Pues porque hay osciloscopios analógicos. Ya prácticamente, aunque sí existen, ya no se utilizan tanto, pero sí existen, solo que son un poco más, no quiero decir la palabra complicados, sino más latosos para poder utilizarlo porque todo tenemos que configurarlo nosotros de forma manual. En el caso de los osciloscopios digitales, no. Los osciloscopios digitales, muchas cosas ya las hacen ellos solos, ¿sí? Solo hay que aprender a manejar las escalas que se ven aquí en pantalla precisamente, ¿no? Entonces, en general, igual, así como el multímetro, así como el generador de funciones, hay muchos instrumentos que pueden haber más baratos y más caros en función de la calidad del equipo, de la calidad de la medición, en este caso, en el caso de los osciloscopios, hay una cosa que se llama ancho de banda, es decir,
de qué frecuencia hasta qué frecuencia va a poder hacer mediciones el osciloscopio, ¿sí? Entonces, entre más ancho de banda tenga un osciloscopio, pues muchísimo más caro va a resultar. Pero todos van a tener seguramente casi las mismas secciones. Una sección de menús de la pantalla, como están viendo aquí. Incluso este puede guardar las imágenes en una USB, ya vieron, ahí está el conector USB. Pero todos van a tener su sección vertical, su sección horizontal y su sección de disparo. Trigger es disparo, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos va a tener sus pros y sus contras, ¿sí? Y podemos ver que dependiendo de la marca, pues es el costo. Aquí, por ejemplo, hay de 3,400. Hay unos, miren, este se ve bastante padre, no sé de qué marca sea, ni la conozco. De la marca Unit, por ejemplo, este ya vale 8,800, ya está más caro, ¿no? Muy parecidos a estos son los que pueden encontrar en los laboratorios, ¿eh? Fíjense que en este también vienen sus botones de menús, aquí donde estoy presionando ahorita, incluso puede guardar igual las imágenes. Aquí en pantalla pues hay bastante información que podemos obtener de una señal como tal. Viene su sección vertical, ya ven, les dije que venía una sección vertical. Viene una sección horizontal, ¿ya vieron? Y viene una sección de disparo. Entonces, ya con esto se pueden configurar varias cosas. En la parte de arriba, aquí, vienen ya los botones para la configuración y menús del osciloscopio. Parecidos a estos son de los que hay en el laboratorio, ahí en la escuela. Pero sí, entre más reconocida sea la marca, por ejemplo, aquí hay Hantek. Uno de los más conocidos es el Tektronix. Bueno, aquí hay otro que está a color, ¿ya vieron? Este también se ve bien, ¿no? Observen. Igual, tenemos aquí botones de acción, ¿sí? Tenemos la sección vertical, la sección horizontal, la sección de disparo, canal 1, canal 2. Esto, bueno, a lo mejor no tiene sentido ahorita para ustedes, pero podemos hacer que se sincronice con algún otro dispositivo para medir las señales de forma correcta. Y así, todos en general vienen con nuestras 3 secciones, que es lo que a mí me interesa que vean. Si buscamos osciloscopio, que es de los que como que más renombre tienen, es la marca Tektronix o Tektronix, sí, Tektronix. Y fíjense aquí ya cuánto valen estos, ¿no? Ya están medios caritos. Déjenme ver, por ejemplo, este se me hace muy caro, no creo que esté bien el precio, ¿eh? Imagínense uno de 100,000 pesos, no, hombre, ni quien se lo compre. Pero en general sí hay Tektronix ahí en el laboratorio, ¿eh? No son tan baratos, pero sí hay. Y bueno, por atrás, pues no son más así como una cajita de zapatos. Y igual, si observan, tiene las mismas secciones que les dije en los anteriores. ¿Ven? Tiene su sección vertical. A ver, espérenme, que aquí ya se me movió. Era este. Observen, tiene una sección vertical. Aquí está, donde está el mouse ahorita. Tiene su sección horizontal, que está hasta el lado derecho. Y viene por acá su sección de disparo, junto ya con todos los botones de configuración del osciloscopio como tal. Observen que aquí los conectores son de otro tipo distinto a lo que pueden manejar en un multímetro. Los conectores que se trabajan normalmente tanto en generadores de funciones como como en osciloscopios se les llama conector BNC. B grande, NC. ¿Sale? Son los conectores BNC. ¿Y cuáles son las puntas o las ondas? Normalmente les llamamos puntas de osciloscopio o puntas de generador, ¿no? Pero debería ser, en el caso de los osciloscopios, debería ser sondas de medición, ¿sí? De hecho, por acá, si nosotros buscamos puntas de osciloscopio, vamos a poder ver cómo son las puntas de osciloscopio. Fíjense. No sé si ya las habían visto alguna vez. Digo, hay unas muy baratas, unas muy caras, pero en general todas tienen la misma forma. ¿Sí se alcanza a ver?
Este es el conector BNC hembra, el que tiene el osciloscopio es BNC macho. Tienen aquí, esta punta tiene como un ganchito a la entrada y es lo que se engancha hacia el punto donde yo quiero conectar o incluso este capuchón que vemos, toda esta sección, desde aquí hasta acá, se puede sacar. Es un capuchón que tiene así encima. Algo así como esto, fíjense. Aquí tengo hace 8 días estaba, bueno, la clase pasada, no hace 8 días, el viernes, estaba yo sufriendo por un multímetro y aquí tenía yo un multímetro al lado mío. ¿Por qué no me avisan? En serio. Miren, por ejemplo, esta es una punta de multímetro, ¿no? El conector, pues, es así, tipo banana, y del otro lado tiene la punta. Pero particularmente le puedo quitar este capuchón y ya me queda solamente la punta. Algo similar pasa con los osciloscopios y sus puntas. Tienen un capuchón, que sería este que está acá hasta enfrente, y ese capuchón en la punta tiene un ganchito para poder enganchar en donde va yo a hacer la medición, un ganchito chiquito. Si no me sirve eso y necesito una punta como tal para insertarlo en el proto, entonces quito el capuchón completo y hay una punta pequeña ahí y se inserta en el protoboard. Entonces, para eso sirve ese capuchón. Y bueno, ya algunas otras características de las puntas de osciloscopio, sí las tendríamos que trabajar directamente en el laboratorio, porque sí hay varias características que se tienen que visualizar ya de manera física, ¿no? Entonces, esa es la punta de un osciloscopio. Podemos ver a lo mejor punta de generador de funciones. Vamos a ver cómo son las puntas para eso, ¿no? Las puntas de los generadores normalmente son de banana a caimán, que es como este. Bueno, no es cierto, no es banana a caimán, es BNC. Fíjense, es como este conector también, pero el otro extremo son caimancitos. Esa es la diferencia. Muchas de las veces en alguna emergencia podemos utilizar puntas de generador en un osciloscopio, porque el conector BNC es exactamente el mismo. Lo que pasa es que estas puntas no están optimizadas para hacer mediciones precisas. O sea, nos puede sacar de un apuro, eso sí, pero no es lo más correcto. Entonces, para el generador de funciones, un lado es conector de tipo BNC, que aquí estoy viendo algo que dije mal, ¿eh? Ya se fijaron que adentro tiene un pin. Quiere decir que este es el BNC macho y el que hay en los osciloscopios, sus conectores y en los generadores son de tipo hembra, ¿no? Y bueno, tienen caimanes. Normalmente el positivo es el que lleva la señal y es el color rojo. Y en el caso de la punta negra, pues es el negativo que también se conecta a la tierra del sistema, ¿sale? Entonces, hasta aquí alguna pregunta. Insisto, solamente estoy trabajando ahorita con el asunto de qué son, cómo son, cuánto cuestan, dónde podemos encontrar y demás. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Por mi parte no, profe. ¿No? ¿Segurísimos? Sí, profe. ¿Todo muy claro? Va. Entonces, ya si queremos, por ejemplo, aquí en México, ir a alguna tienda y demás, pues ahí se puede ir uno a la página de AG Electrónica. Vamos a ver si me aparece por acá. Sí, ya apareció, miren. Ahí está. Esta tienda yo le confío bastante a AG Electrónica porque tiene muchos años y tiene muchas cosas de medición. Nos vamos aquí a la etapa de instrumentación, bueno, en el catálogo de instrumentación, porque pues este asunto de osciloscopios y demás son instrumentos de medición o de instrumentación, y aquí podemos ver que hay generador de señales, por ejemplo, y hay marca Tektronix y Unit, que son de los más conocidos. A ver, nos vamos con un Tektronix. Fíjense, uno vale 32,000 pesos masiva y tendríamos que ver cómo es, ¿no? Pero sí, es generador de funciones, ¿ya vieron? Sí está carito, pero se ve que tiene muchas funciones ahí para trabajar. Si nos vamos al Unit, en el Unit, bueno, hay como que más gama de poder gastar, ¿no? Si no tienes tanto dinero, bueno, puedes comprar alguno. Incluso aquí hay uno de 3,000 pesos y se ve sencillito, no se ve tan complejo, ¿no? ¿Ya vieron?
Incluso hay uno de 2,700 pesos masiva. Entonces, pues aquí ya depende, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto? Si se quiere invertir cuánta cantidad de dinero. El más caro que estoy viendo aquí, pues es el de 21,000 pesos masiva, ¿no? Entre más caro, seguramente más configurable es el dispositivo, ¿no? Si nos vamos a los osciloscopios, también hay Tektronix. Si nos vamos a los Tektronix, fíjense que el más barato, el de 2 canales, es de 22,000 pesos masiva. Están caritos, ¿no? Pero insisto, estos son ya instrumentos muy, muy reconocidos. Si nos vamos con la marca Unit, bueno, aquí hay de 10,000, 9,000, 14,000. Hay uno de 5,000 pesos, miren, uno de 2 canales, pero fíjense que lo que va cambiando es la frecuencia del ancho de banda que tiene. Este es de 70 MHz, pero aquí hay uno de 200 MHz. O sea, tienen más capacidad de medición en cuanto a las frecuencias que pueden leer, ¿no? Hay uno de 6,000 pesos. El de 100 MHz es el que típicamente se compra incluso para los laboratorios, ¿no? Y este es el que alguno parecido a estos debe haber en el laboratorio ahí en la escuela. Si aquí nos vemos y fíjense, igual, fíjense que tienen las secciones horizontales, verticales y demás, ¿sí? Muchos se parecen, ¿vale? Todos los osciloscopios más o menos tienen la misma disposición en cuanto al tipo de controles, ¿va? Entonces, si aquí aprenden a utilizar un osciloscopio, pues no les debe costar mucho aprender a manejar otra marca, porque la mayoría tienen exactamente los mismos controles, nada más que ubicados a lo mejor en diferente posición, pero las secciones son bien parecidas, ¿sale? Entonces, si alguno de ustedes quiere comprar, ya sabe dónde, ¿no? Yo sí he tenido la tentación, pero de pronto ahí me falla el presupuesto. Si nos vamos a los multímetros, bueno, pues ya vienen aquí los multímetros básicos, por ejemplo, que ya sabemos cuáles son. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos de la marca Fluke, que son muy caros? Pues sí, mira, hay de 3,000, de 4,000, de 5,000. Aquí no hay de los baratitos, creo, ¿eh? Aquí puro multímetro caro. Aquí no vamos a encontrar de los de 100 pesos. Ya nos vamos a los de banco, fíjense. Y los de banco ya saben cómo son, ¿no? Que bueno, son para poner en una estación de trabajo que estén típicamente fijos, ¿no? Y ahí desde 3,000 pesos, miren, es el más barato. No estaría mal uno de esos. Y ahí nos las llevamos. Entonces, hay mucho donde conseguir. Insisto, AG Electrónica no nada más trabaja instrumentos de medición, sino que es una tienda de componentes electrónicos. Hay mucho, 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 mucho. ¿Sale? Entonces, bueno, quería que conocieran todo esto y vieran físicamente, a lo mejor en fotografías, aunque sea, cómo son este tipo de aparatos, ¿vale? Y dónde encontrarlos y en general, como cuánto cuestan. ¿Tenían idea de que eso costaban todos estos instrumentos o no? La verdad, no. ¿No? Un Por eso, poco. un poco por acá dice Joel, en partes, por eso es que cuando va uno al laboratorio, pues sí, los encargados del laboratorio están muy al pendiente de los instrumentos porque acaban de ver que no son instrumentos baratos. Al menos los que hay en los laboratorios de la escuela, pues pongan ustedes que cada equipo, ya sea desde la fuente, el generador, el osciloscopio, pues al menos échenle en promedio 10,000 pesos cada uno, vamos a decirlo así, que sean más o menos de buena calidad. Ya son 30,000 pesos más un multímetro que utilicen de los de a 800 pesos de Steren, pues ya son 31,000 pesos, ¿no? Que están ahí en equipo y hay que ser muy cuidadosos para utilizarlos. O sea, hay que tener cuidado. No significa que los vamos a agarrar uno así con miedo, pero sí ser cuidadosos en el manejo de estos instrumentos porque sí tienen un costo considerable si es que se quieren instrumentos de cierta calidad. ¿Órale? Entonces, esta parte de la plática tiene que ver más con la concientización que deben tener ustedes con respecto a lo que ustedes van a llegar a trabajar en algún momento en el laboratorio y aprenderlos a utilizar, ¿sí?
¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? No, creo que no, profe. No, profe. Bueno, pues va. Vamos a trabajar entonces. Ah, miren, ya llegaron más de ustedes. Ya vemos 27, todavía falta gente, ¿no? Vamos a empezar a trabajar con Multisim. Vamos a ver qué opciones tiene para que vean qué significa cada uno de los controles que podemos llegar a ver en un osciloscopio. Entonces, voy a trabajar ahorita con Multisim, a ver si me pueden ir siguiendo. Insisto, elegí Multisim precisamente porque creo que tiene varias opciones para que ustedes puedan ver los instrumentos de medición que aparecen aquí, ¿vale? Cuando abren Multisim, bueno, les aparece toda esta parte. Por si acaso no están familiarizados con este software, por ejemplo, si ustedes quieren conectar algún o generar algún circuito o lo que esto sea, pues aquí viene, a diferencia de ORCAD, que fue lo primero que trabajamos en el curso, aquí ya vienen como que agrupados los tipos de componentes similares. Por ejemplo, si yo me acerco aquí, aquí viene un icono que dice colocar fuente, en el otro colocar algún componente básico, vienen colocar diodos, viene colocar transistor, colocar algún circuito integrado analógico, un TTL, algún CMOS. Estos dos son digitales y bueno, así podemos ir viendo cada uno de los grupos de componentes que tenemos, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo quisiera colocar una fuente de alimentación, cuando yo presiono este botón, este icono que tengo aquí, entonces ya me aparece todo esto y ya puedo ver, a su vez, está como por familias y luego por subfamilias, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí a las familias, pues ya podemos poner una fuente de corriente directa, una de corriente alterna, que sería una sinusoidal, una de DC, podemos poner tierra digital y así, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos colocar una fuente de voltaje directo, bueno, ya lo colocamos y listo, ¿no? Y ya, ahí ya colocamos una fuente. Si ustedes quieren colocar una resistencia, entonces se van aquí al icono que dice básico y aquí en el básico pues ya vienen también las familias y después los componentes de esa familia. Si nos vamos al básico virtual o al rated virtual, aquí vienen, digamos, los componentes genéricos, ¿no? Vienen transistores, vienen diodos, inductores, LEDs, vienen incluso op-amps, eso no saben por el momento qué es, pero es un componente que van a ver en la siguiente materia. Viene, por ejemplo, aquí, estaba buscando la resistencia. Si quieren colocar una resistencia, pues entonces utilizan este que está aquí, ¿no? Resistencia. Un resistor, porque el nombre correcto es resistor, ¿no? Resistencia es la característica física de la oposición al flujo de la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, esa es la resistencia. Y el resistor es aquel componente que tiene cierta resistencia. Entonces, podemos colocar varias resistencias si ustedes así lo quieren y listo. Ya para poder conectar, a diferencia de ORCAD, en el cual tenemos que presionar W, ahí no, ya simplemente nos acercamos, incluso hago un poquito de zoom, nos acercamos a las terminales, cambia el cursor, no sé si alcanzan a ver que el cursor cambia a como una crucecita con una pelotita y basta con que demos clic y ya después lo unamos con el componente correspondiente, ¿sí? Ahí está. Luego ya nada más hacemos esto y lo conectamos. Y por ejemplo, ahí tendríamos un circuito de 12 volts. ¿Sí? Una pregunta, ¿me están siguiendo o después lo van a ver en el video que suba a plataforma? Yo lo prefiero ver ahorita y después seguirlo en el video. Va. Yo lo estaba haciendo ahorita. No, sí, Yo también lo adelante. estoy siguiendo. El que me quiera ir siguiendo, pues, adelante, porque digamos, no tengo una serie de videos específicos de Multisim, porque hasta este semestre voy a empezar a usar Multisim en algunas ocasiones, entonces no había tenido yo la necesidad de trabajarlo, ¿no? Bien, entonces aquí igual, ¿no? Podemos
reacomodar componentes, que siempre les digo que esos componentes los pongan aquí hacia la parte interna del circuito para después poder colocar marcadores o lo que necesitemos después, ¿no? Ahora, si yo quiero cambiar el valor de algún componente, bueno, puedo cambiar ya sea su nombre o su referencia, o puedo cambiar su valor. Por ejemplo, si si se llama R1 y le quiero llamar RL, pues le cambio y le doy doble clic ahí en esa, en cualquiera de los dos. Pero fíjense que a diferencia de ORCAD, cuando ustedes le dan clic en donde dice R1, me aparece una pantallita, pero para poder cambiar todo lo necesario del componente, no solamente de R1. Entonces, por ejemplo, ahí en la etiqueta, aquí es donde voy a cambiar el nombre del componente si es que lo quiero cambiar. En la parte de etiqueta, ¿sí? Ya si me voy a valor, entonces aquí es de donde viene el valor correspondiente de la resistencia. Observen que también tenemos que seguir utilizando, así como en ORCAD, el asunto de el asunto de kilos, megas, milis, etcétera, para que lo tengan muy en cuenta con estos detalles, ¿no? Y con que modifiquen tanto su etiqueta como su valor, pues ya con eso pueden trabajar con este simulador. Aquí, por ejemplo, ya lo voy a cambiar y le voy a poner 2 kilos, por ejemplo. ¿Va? Aquí particularmente en Multisim sí permite el símbolo de ohm, ¿ya se fijaron? Y en el símbolo de ohm no lo puse yo como tal acá, sino que ya lo trae puesto, pero por software. Yo nada más configuro de qué valor es lo que necesito que sea el componente. Igual si quiero cambiar el voltaje, le puedo cambiar el nombre de esa fuente o le puedo cambiar su valor correspondiente, ¿no? Entonces aquí yo le puedo colocar, no sé, para cambiarle nada más, le puedo poner 15. Aquí no necesito ponerle volt porque por default ya le va a poner el voltaje correspondiente, ¿sí? Ahora, otra cosa distinta a ORCAD. Aquí ya armamos el circuito, ya le pusimos sus valores y todo. Otra cosa distinta a ORCAD es que aquí no necesitamos crear un perfil de simulación. No sé si eso sea bueno o malo, la verdad. Pero yo particularmente siento que para Multisim lo que importa es armar el circuito y que simule lo más básico posible sin que tengamos muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque sin siquiera colocar sin siquiera colocar un perfil de simulación, yo ya puedo activar la simulación desde acá, fíjense. ¿Ya vieron? Ahí está que dice ejecutar, es el F5, le doy clic y pues listo, ¿no? Sin embargo, fíjense que a pesar de que se hizo la simulación, no veo absolutamente nada, pero creo que es importante que vean este warning que dice no se encontró o no fue encontrado ningún nodo de tierra. O sea, sí hizo la simulación y ahorita está simulando porque está activo el botoncito de detener. Puedo detenerlo o puedo ponerlo en pausa, ¿va? Pero aunque yo no puse tierra, él supuso algún punto de tierra de forma automática, pero me lo marca como un warning. Si yo quiero colocar una tierra, entonces ya le pongo pausa aquí o detener. Me voy a donde dice colocar fuente y utilizo aquí dentro del menú Power Source. Me voy a tierra, tiene que ser de este tipo porque hay una tierra analógica y una tierra digital. Voy a utilizar una tierra analógica, que ese es el símbolo de una tierra analógica. Ya cierro esta ventanita y lo conecto pues aquí, ¿no? Ahí está. Y ahora sí, voy a volver a simular. Y fíjense que ahora sí, ya no me apareció el warning de que no hay ninguna tierra. Esa es una de las diferencias a lo mejor más marcadas con ORCAD al cuanto a la simulación. Primero, no necesito generar un perfil de simulación. Ya supone que voy a hacer la simulación de manera infinita, vamos a llamarla así. Y segundo, si no pongo un terminal de tierra, él solito pone un punto de tierra en donde yo lo necesite. ¿Sale? Ahora, ¿cómo sé los voltajes y demás? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Podemos utilizar un multímetro, pero a diferencia de otras versiones de Multisim, aquí tenemos algo similar
a lo que tenemos en ORCAD. ¿Ya vieron? Aquí viene un marcador de voltaje, marcador de corriente, marcador de potencia, voltaje diferencial, voltaje y corriente en un punto, voltaje de referencia. Aquí viene para pruebas de señales digitales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Puedo poner un multímetro, que de hecho vamos a tener que aprender a cómo se mide el voltaje y cómo se mide la corriente. Entonces, me voy a ir aquí donde dice voltaje y es una punta como tal. Yo puedo ponerlo ahí y fíjense que en cuanto toca la línea, ya ahí me apareció cuál es el voltaje pico a pico, cuál es el voltaje RMS, cuál es el voltaje de corriente directa. Si me voy a la siguiente línea, fíjense que también ahí me dice que con respecto a tierra, ojo, esto es con respecto al terminal de tierra, es el voltaje de 10 volts, 0, 0, 0 y 10, no hay frecuencia obviamente, y si yo pongo aquí, pues me da 0 porque estoy midiendo prácticamente este terminal de tierra. Esta parte a lo mejor ha mejorado mucho en Multisim, porque antes tenía yo que poner un multímetro como tal, ¿sí? Entonces, si aquí ya tengo eso, pues desde el punto de vista simulación, pues ya no hay problema. ¿Cuál es lo que no me gusta? No sé si se alcanza a ver o no se alcanza a ver. Aquí en la parte de abajo, ¿se alcanza a ver aquí donde estoy poniendo ahorita el cursor? Sí. ¿Sí? Ya vieron que estamos en 50 y tantos segundos y él sigue ejecutando. Esa es una de las cuestiones que a lo mejor, no sé si sea bueno o sea malo, que hasta que yo no le diga que deje de simular, pues él ahí se sigue, ¿no? A diferencia de ORCAD, que particularmente le digo, quiero que analices de este valor de tiempo hasta este valor de tiempo y no más. Aquí en Multisim podemos tener una simulación infinita y se queda chambeando mientras yo le diga, ¿no? Y puedo tener varias puntas de estas. Puedo colocar varias así para saber cuál es el voltaje de cada uno de los puntos, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Y ahí me va a estar midiendo o viendo todos los parámetros de ese punto en particular. Esto me pareció interesante. Tenía rato que no me daba una vuelta por Multisim y todos sus instrumentos de medición. Me pareció una muy buena opción. Por acá, si queremos, también nos puede dar lo de la corriente. Si nosotros lo ponemos por acá, fíjense, ahí tiene más como una flechita que también debemos poner sobre la línea, ¿ya vieron? En cuanto lo pongo sobre la línea, ya me va diciendo cuáles son cuáles son las cantidades. Ahora, si me interesa saber voltaje y corriente en cada uno de los puntos que tenemos, pues entonces utilizo, bueno, también está el de la potencia, sucede exactamente igual. Si yo quiero poner la potencia, pues nada más lo pongo sobre el componente, no sobre la línea, porque las potencias van sobre el componente, es decir, el componente es el que está dando energía o gastando energía, por eso no es sobre las líneas. Entonces lo pongo sobre el componente y me dice que esa resistencia está gastando 25 miliwatts, por ejemplo, y este está gastando 50 miliwatts. ¿Va? Si nos vamos con este otro que dice voltaje y corriente, aquí me da las dos cantidades de un solo jalón. No sé si se alcanza a observar. Voy a bajar esta parte. Y observen, voy a bajar el circuito tantito. Ahí está. Observen que si le digo que me dé voltaje y corriente, pues ahí aparece, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjense, me da voltaje pico a pico, VRMS. Todo lo que podemos ver en un osciloscopio, bueno, las cosas más interesantes, excepto la corriente, porque el osciloscopio no me va a dar corriente, lo puedo ver aquí en el simulador con una sola punta. ¿Sí? Ahí más o menos se va apareciendo, pero fíjense que aquí, obviamente lo estamos viendo aquí en pantalla, pero no vemos una gráfica de la señal. Bueno, ahorita no veríamos más que líneas rectas porque estamos utilizando una fuente de voltaje. Llevamos 120, 130 segundos aquí de simulación y hasta que yo no le diga que lo detenga, pues no lo detiene. Fíjense, voy a dejar estos, voy a quitar esta señal y voy a colocar ahora una fuente de alterna, que sería AC Power. ¿Ya vieron? Una señal senoidal.
Y entonces, aquí voy a colocar esta, le doy escape y ahora ya nada más voy a colocar esto así y voy a conectarlo por acá abajo también. Fíjense, aquí son 120 volts RMS y aquí va a venir una pregunta, ¿por qué dice RMS? Bueno, todavía no llegamos ahí, porque tiene que ver con el asunto de metrología y las distintas formas de medición de voltajes, ¿sale? Damos doble clic y aquí pues ya nos dice cuál es el voltaje que yo quiero aplicar. No sé, le voy a poner mejor en vez de 120, le voy a poner 12 volts. La frecuencia en hertz, a cuánta frecuencia quiero, lo voy a dejar a 60 hertz. Y pues en principio es lo único que hay que modificarle. Ya después nos vamos a meter con asuntos de fase y todo eso porque sí lo vamos a ver en algún punto. ¿Sí? Entonces vamos a darle aquí en aceptar. Órale, ya se cambió a 12, sigue 160 Hz con un desfasamiento de 0 grados. Igual, lo de los desfasamientos y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a fasores. Voy a simular y ahora fíjense que ahora sí ya hay otros valores. Hay voltaje. ¿Por qué creen que está cambiando tanto el voltaje que tenemos aquí? Sí se nota, ¿verdad? Que sí cambia. Como la corriente, como la IDC. ¿Por qué creen que está cambiando de valor de forma constante? Por los valores de la frecuencia. Ah, bueno, porque aquí, aunque ustedes a lo mejor no lo saben bien a bien, pues resulta que lo que estamos generando aquí en esta señal, bueno, con estas señales precisamente, esto es una señal senoidal. Y una señal senoidal tiene esta forma de onda, ¿no? Entonces, el voltaje que tenemos en esta parte donde dice B, el primer valor, cambia porque la señal senoidal es cambiante en el tiempo y es alterna, es decir, de momentos es positiva, de momentos es negativa. Pero si se fijan, el valor RMS y el voltaje pico a pico, que también falta que estudiemos qué cosa es eso, entonces observen que esos valores no cambian porque esos valores sí son constantes. ¿Sale? Entonces, todos estos pequeños detalles que estamos viendo, son cosas que debemos conocer de las mediciones eléctricas para poder después aplicarlas a circuitos. ¿Vale? Entonces, por eso es que tanto el voltaje como la corriente, ahí estamos hablando de voltaje y corriente de tipo alterno. Por eso es que ven que cambia. De pronto es positivo, de pronto es negativo. Y aunque sea positivo, todo el tiempo está cambiando de valor a una cierta frecuencia. ¿Sí? Y después vamos a caracterizar específicamente las fuentes de voltaje. ¿Va? ¿Dudas, comentarios hasta aquí? No, profe. Bueno. No, profe. ¿Cuántos de los que están aquí presentes ya habían utilizado Multisim? Pongan palomita. Los que ya. ¿Utilizado nada más? O ya que lo supiéramos manejar. No, pues así como ahorita que estamos viendo algunos detalles. Ah, pues. Va, la mayoría ya había visto Multisim. Ahora, quiten sus palomitas. ¿Cuántos de ustedes ya habían visto el uso de estas puntas en particular? Pongan palomita a los que sí. O pongan tachecito a los que no. La mayoría no. Entonces, si ya habían utilizado Multisim, supongo que es para hacer simulaciones. Miren, la mayoría dice que no había visto estas puntas que ya dan los valores como tal. La pregunta sería, entonces, si utilizaban Multisim, ¿cuál era el uso que le daban muy particular? Utilizábamos los multímetros. Ajá. Entonces, aquí la pregunta, según, para ver si es cierto que saben, ¿dónde están los multímetros? Del lado derecho. Ah, caray, ¿dónde del lado derecho? A ver, díganme.
En la barrita del lado derecho. Acá. Me parece que es el segundo el que usábamos. No, creo que es el de hasta Ah, arriba. Es el ajá. primero. De hecho, aquí hay un multímetro, generador de funciones, batímetro, osciloscopio de 4 canales, trazador de bode, contador de frecuencia, generador de palabra, convertidor lógico, analizador lógico, hay otro analizador. Bueno, aquí hay un montón, ¿no? Multímetro Agilent, ¿ya vieron? Analizador de espectro, instrumentos de LabVIEW, analizador de red, instrumentos de NI-ELVIS. Bueno, esto que tiene que ver con LabVIEW y instrumentos de NI-ELVIS, acuérdense que este software particularmente es de una empresa que se llama National Instruments. Y National Instruments es una empresa que se dedica en su mayoría a generar tarjetas de adquisición de datos e instrumentación virtual. ¿Qué significa? Que a través de tarjetas lo conectamos a la computadora y lo conectamos a su vez a un software que se llama LabVIEW. Y ese LabVIEW es un lenguaje de programación gráfico. Un día igual y les dejo por ahí un video de LabVIEW para que vean de qué se trata. Y bueno, se supone que es un entorno que pueden interconectarse tanto Multisim con LabVIEW y viceversa, ¿no? Bueno, entonces ahí viene. Entonces, si ya me voy para aquí el multímetro, pues ya lo coloco aquí. Yo me acuerdo, a ver si no me falla la mente, hace mucho tiempo, sí había multímetros, pero habían unos multímetros así como en cuadritos. Es este mismo y lo reconfiguro. O sea, no salía este cuadro como tal, sino salía un rectangulito con el valor ahí en medio. ¿Alguno de ustedes No. lo ha trabajado así o no? Bueno, entonces, suponiendo que tenemos aquí un multímetro, si quisiéramos medir el voltaje, los voltajes, bueno, ahorita vamos a ver cómo se miden. Aquí vienen ciertas características del multímetro. El voltaje particularmente se mide en paralelo. Eso sí se lo sabían o no se lo sabían. ¿Qué significa en paralelo? Así como lo estoy dibujando ahorita. Es decir, en los dos nodos del componente en particular. Aquí lo voy a cambiar porque yo necesito que sea un multímetro, pero en corriente alterna. ¿Por qué? Porque estamos usando una señal senoidal. ¿Están de acuerdo? Entonces pongo el voltímetro y pongo que sea de tipo alterno. Y lo que me va a dar entonces ahí es el voltaje, pero alterno, no directo. Eso es importante. Y ahora, ¿dónde veo aquí esto? Pues le tengo que dar doble clic y ya me dice el voltaje como tal, ¿no? Entonces, eso era por lo que antes particularmente no me gustaba usar multisim porque para ir haciendo las mediciones en particular tenía que ir poniendo multímetros por multímetros. Si yo quiero medir la corriente, y esto vayan tomando nota porque a pesar de que no se está generando un apunte como tal, ustedes deben ir generando sus propios apuntes. Si yo pongo un multímetro, tengo que abrir el circuito y si quiero medir la corriente se mide en serie. ¿Sí? Entonces, tengo que abrir el circuito y medirlo como tal y configurar para que mida amperes y que sean amperes de tipo alterno. ¿Ya vieron? Fue lo que hice aquí. Entonces, pues ya nada más vamos a hacer la simulación como tal. Si abrimos esto, pues ya me da la opción y me dice que son 4 miliamperes y aquí tenemos un voltaje de 4 volts. ¿Cuál está más fácil? ¿Trabajar con el multímetro o trabajar con las puntas directamente sobre el componente? Pues ahorita con las puntas. Con las puntas, ¿no? Con las puntas, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿ya lo notaron? Cualquier voltaje se mide en paralelo con el componente. Cualquier corriente se tiene que medir en serie con el componente. Estoy suponiendo, insisto, hago muchas suposiciones porque como antecedente a esta materia ya deben de haber trabajado con electricidad y magnetismo o electromagnetismo, como se llame la materia. A como se llame la materia en particular,
en donde ya tuvieron que haber visto un poco de componentes o resistencias en serie en paralelo, igual bobinas en serie en paralelo, capacitores en serie en paralelo, y ya deben saber o ya deben tener ese concepto bien dominado. ¿Qué significa que esté en paralelo, no? ¿O qué significa que esté en serie? Entonces, esto es para recordarles este detalle que muchas veces se equivocan cuando lo llevan a la práctica. Van a medir corriente y lo ponen en paralelo con el componente y bolas. Se llevan el fusible del amperímetro del multímetro donde estén trabajando. Acuérdense, el multímetro se llama multímetro porque puede medir varias variables, ¿no? Dentro de esas variables está el amperímetro o la corriente. Entonces, tiene un fusible de protección para que ese amperímetro no se dañe. Si lo miden en paralelo, muchas veces se vuela ese fusible, hay que abrir el multímetro, cambiar el fusible y ya pueden medir. Ese es uno de los errores típicos, ¿vale? Bueno, estoy aquí dando así como un repaso de en general cómo construir circuitos. Yo sé que a lo mejor parece un poco más sencillo la construcción de circuitos aquí en Multisim. Insisto, tiene sus aplicaciones. A mí me gusta mucho más Multisim para cuestiones digitales que para cuestiones analógicas, ¿no? A reserva de esto que encontré gratamente desde la versión anterior, no solamente en esta, que ya teníamos ciertas puntas de medición similares a lo mejor a lo que se da en ORCAD. Pero resulta que en ORCAD me gusta un poco más porque a la hora de hacer las mediciones, yo lo siento como que más, más a la mano la información que yo necesito de un circuito al agregarle las etiquetas de voltaje, corriente y potencia, ¿sale? Y bueno, esto lo estoy viendo porque necesito que más o menos se pongan a tono con el uso de Multisim y cómo vamos a construir después, cómo vamos a utilizarlo para medir ciertas cosas, ¿no? Ahora bien, si nos vamos por acá, en donde dicen los componentes, por aquí ya hay un generador de funciones, fíjense, ¿ya vieron? Pero este es un generador de funciones, digamos, genérico, no de una marca en particular. Si lo abrimos, aquí me da las formas de onda que yo necesito, me da la frecuencia, me da algo que se llama ciclo de trabajo, no sé si alcanzan a ver, pero aquí en este ciclo de trabajo, al menos para la señal senoidal, ya no me deja cambiarlo. Aquí en estos dos sí me lo permite cambiar, pero en la onda senoidal no, ¿sí? Viene la frecuencia, la amplitud de la señal, el voltaje pico y el offset. Vamos a ver poco a poco qué significa cada uno de esos. Pero si yo me quiero meter ya con un instrumento como tal, entonces me tendré yo que ir aquí donde dice generador de funciones Agilent, y este ya es de una marca en particular. Si le hago doble clic, fíjense que ya aparece como lo que pudiésemos encontrar en el laboratorio, ¿sale? Entonces, aquí tendremos que aprender a configurar cada uno de ellos. Si luego lo enciendo, por ejemplo, aquí me dice más o menos, o es una especie de simulador de un instrumento físico. Por eso es que me quise venir aquí a Multisim, porque sí, podemos configurar desde el punto de vista simulador un generador de funciones, pero también quería que ustedes vieran cómo funcionaba si lo tuviésemos así como lo tenemos aquí en pantalla, ¿sale? Igual, si vamos a colocar un osciloscopio, bueno, aquí hay un osciloscopio. Si lo abrimos, aquí debería aparecer la señal y demás, y podemos cambiar, si se fijan, la base de tiempo, que sería el horizontal que les había dicho que hay en el osciloscopio. Podríamos cambiar el vertical, que sería el canal A y B, lo que se mide, el disparo, que es el trigger, que les dije que había en cualquier osciloscopio, y bueno, ya podríamos ver qué hacemos aquí y cómo medimos y qué medimos. Sin embargo, también aquí tenemos un osciloscopio Agilent, que de igual forma, si yo le doy doble clic, ¿sí? Ya me aparece un osciloscopio muy semejante a los que podemos encontrar en el laboratorio, en el cual, fíjense que aquí tenemos el vertical, el horizontal, por acá viene el disparo, por aquí vienen las mediciones que yo quiero hacer, el detener, el avanzar y todo eso. Entonces,
Por eso, insisto, es que me quise venir a Multisim para que, sí es cierto, aprendamos a configurar estos que son instrumentos del simulador propiamente dichos, pero que también viéramos cómo funcionan estos que son una emulación de los que podemos encontrar de manera física. De hecho, lo podemos encender y nos aparece la pantalla y todo así bien a todo dar, ¿no? En el cual podemos ir cambiando varias opciones. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase, ya meternos de lleno a estos dos instrumentos. La clase de hoy era primero que vieran, que vieran, que tuvieran conciencia qué es un osciloscopio, qué es un generador, en general para qué sirve, cuánto cuesta, dónde los encuentro y demás. Y segundo, empezar a trabajar con Multisim. Para aquellos que no lo habían trabajado, creo que pueden ver que en en este simulador es un poco menos engorroso la generación de la simulación como tal. Particularmente a mí me sigue gustando OrCAD, pero aquí me vine para esta parte precisamente para poder trabajar con estos instrumentos. De lo que no he checado, a ver si hay osciloscopio, generador. Miren, aquí también hay un osciloscopio Tektronix, ¿ya vieron? Y este se parece mucho a los que también hay en el laboratorio, incluso hasta el menú y todo. Entonces, seguramente vamos a trabajar con cualquiera de los dos. En cuanto a marcas, me gusta más Tektronix, ¿sí? ¿Qué otra marca hay? ¿No han visto por acá? Creo que no hay multímetro de así de banco aquí, ¿verdad? No lo he visto. Analizador de red, porque también aquí donde dice colocar, venía una opción de instrumentos, si no me equivoco, aquí está instrumentos, ¿ya vieron? Y aquí venía un multímetro, aquí viene un multímetro Agilent, fíjense, ¿ya vieron? Y entonces igual le damos doble clic y este se parece mucho al multímetro que hay en el laboratorio. Entonces, esa es la ventaja por el momento para que ustedes aprendan a utilizar los instrumentos aquí en este simulador, ¿sale? Entonces, eso lo vamos a dejar para la siguiente clase ya con algunas practiquitas, a lo mejor ya aquí en vivo, para que ustedes vayan siguiendo ahí en sus casas, ¿vale? ¿Dudas, comentarios, aclaraciones que tengan? No, profe, todo bien. ¿No? Va a ¿Segurísimos? poner chido el tutorial de la siguiente clase. Hay más o menos, ¿no? No, sí, se pone bien para que vean cómo funciona. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, eso sería por el día de hoy y nos vemos a la próxima.